Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder tener un nuevo miércoles para poder estudiar de su palabra. Qué bendiciones que podemos llegar a otro miércoles. Espero que usted esté con bien, que el Señor lo esté guardando, que el Señor lo esté cubriendo y que la provisión y la bendición de Dios siempre esté sobre sus vidas. Amén. En esta noche vamos a estudiar, el tema es el varón perfecto. ¿Cuántas veces hemos escuchado el varón perfecto en las enseñanzas? Y nos dicen, hay que llegar a la estatura del varón perfecto. Y probablemente alguno puede preguntarse, ¿qué es esto del varón perfecto? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la diferencia? De entrada, para que usted lo pueda entender muy fácil, si es que usted no lo entiende, es Cristo. Cristo es el varón perfecto y el Señor espera que lleguemos a su nivel. Y con la ayuda de Dios vamos a aprender características de a qué se refiere cuando dice el varón perfecto. Así que yo le voy a invitar a que me acompañe a Efesios 4:13, que disponga su corazón para recibir de la palabra del Señor. Espero que tenga su Biblia a la mano. Recuerde que este es un estudio de doctrina básica y es necesario, hermanos, es necesario que usted tenga allí su Biblia para poder ir viendo, para ir revisando si lo que estoy compartiendo está de acuerdo a la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque eso también le va a ayudar a usted a ir creciendo, ir adquiriendo conocimiento para que cuando escuche algo, usted sepa que si le están hablando es una verdad o no. Dice Efesios 4:13. Porque por el comentario que acabo de hacer es por esto. Porque muchas veces podemos ser llevados de un lugar a otro porque no tenemos el conocimiento. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oiga, y del conocimiento. Quiere decir que sí es importante tener el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero repito, hasta que todos, sin excepción de nadie, hermano, sin excepción de ninguno, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueva en los aires, todo aquello que quiere interrumpir con el desarrollo de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, se oye muy bonito, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos un poco de entendimiento, uno dice, esto no es fácil, esto no es cualquier cosa. Sí, es cierto, no es cualquier cosa, pero debe de ser su meta y mi meta en llegar a la estatura del varón perfecto. La meta de cualquier creyente es poder llegar a la estatura del varón perfecto. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto, varón perfecto o la estatura del varón perfecto? Entero, completo, exacto, que no le falte nada. Una persona madura. Una persona madura que es, bueno, que tiene un conocimiento, que a través de las experiencias y a través de la vida ha adquirido un conocimiento, no solo por el hecho de una lectura, sino por la experiencia. Una persona madura tiene conocimiento de leer, de aprender, pero también experiencia de vida. ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir esto de estatura del varón perfecto? Alguien que sea estable. Qué importante es esto. Muchas veces juzgamos y somos juzgados por si somos maduros y estables.
Y entonces la palabra, aquí en Efesios 4:13, el apóstol Pablo dice, hasta que todos, quiere decir que usted y yo vamos a llegar, sí, un día. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto indica pues algo que solamente se va a conseguir en el final de los tiempos. Mire, nosotros nos tenemos que preocupar de mantenernos. Nosotros nos tenemos que preocupar de santificarnos. Nosotros nos tenemos que preocupar de hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que en ese día glorioso se dé esto, que seamos transformados. Y es el Señor el que se va a encargar de que usted y yo lleguemos a esta estatura del varón perfecto, que lleguemos a ser enteros, completos, exactos, maduros, estables. Efesios 5:27. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Oiga, nosotros, ¿verdad? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces recuerde que mientras usted y yo estemos aquí, debemos de vivir en una santificación progresiva. Volviendo a esto, el Señor empezó una santificación inicial. ¿Cuándo? Cuando nos puso de su Espíritu en nosotros. Y Él os dio vida cuando estabais muertos. Entonces, ahora, mientras estemos aquí, tenemos que tener una santificación progresiva. Ir despojándonos del viejo hombre y Él, en su día glorioso, cuando venga por nosotros, cuando venga, como dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese día, usted y yo vamos a ser transformados, estemos vivos o hayamos muerto. Esa es la esperanza que tenemos. Y entonces vamos a llegar a esa santificación absoluta o completa. Entonces ahí se va a dar esto de la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Volviendo otra vez a Efesios 4:13, dice que todos, mire con lo que empieza, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que todos lleguemos, que nos mantengamos firmes a la unidad de la fe. Pero dice todos. Esto quiere decir distributivo, que toda la parte es distributiva. Todos y cada uno de igual manera, en la parte o en la sección o en el lugar que nos corresponde, pero que todos tenemos la posibilidad, amén, por medio del sacrificio de Cristo, de llegar a esto. Oiga, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Habla también de unidad, pero no habla de cualquier unidad. Está hablando de una unidad perfecta. Unidad perfecta. Y seamos honestos, al día de hoy, hermanos, no tenemos esa unidad. Pero cuando nosotros empezamos a rendir nuestra voluntad, cuando empezamos y deseamos ser para el Señor, entonces, oiga, entonces nos vamos uniendo. Y al unirnos, vamos eliminando las fisuras. ¿Por qué? Porque no debe de haber divisiones de ninguna clase entre el pueblo de Dios, entre la iglesia, entre su novia, porque dice que somos su cuerpo y Él es la cabeza. Dice que somos su cuerpo. Y a cada uno el Señor nos ha puesto en un lugar a hacer la obra para la cual fuimos escogidos. Ahora, dice, está hablando de a un varón perfecto, perfecto en la fe. Amén. Que usted y yo
Lleguemos un día a ser perfectos en la fe y en el pleno conocimiento doctrinal y experimental del Hijo de Dios. ¿Por qué es necesario, hermanos, la enseñanza de este día miércoles? El día jueves tenemos una enseñanza, siempre un estudio bíblico, tocamos algunas partes de la Biblia, una enseñanza para nosotros. El domingo nos reunimos en la iglesia y tenemos nuestra meditación y que nos ayude. Pero el día miércoles, que es de doctrina básica, es para que tengamos pleno conocimiento doctrinal. Hermanos, yo no le vengo a hablar de la doctrina, entre comillas, de misión cristiana judía. No. Estoy hablando de la doctrina de Cristo, porque eso es lo que Él dejó. Nosotros no somos dueños de la doctrina. Y muchas veces por ahí deberíamos de empezar. Es que tú tienes mejor doctrina. No, mire, dediquémonos a enseñar. Dediquémonos y que también aquel que reciba la enseñanza podamos, porque yo también la recibo, hermanos, podamos entender de que tenemos que tener un conocimiento, un crecimiento de doctrina, y este debe ser experimental en nuestras vidas, debe de ponerse en acción. Amén. Bueno, ahora, el varón perfecto, ¿quién es? ¿A qué se refiere el varón perfecto? El varón perfecto es aquel que ha rendido su voluntad. Usted y yo estamos en proceso de rendir nuestra voluntad. No la hemos rendido como quisiéramos, no la hemos rendido como deberíamos, pero estamos por medio de la santificación progresiva aprendiendo a rendir la voluntad. Y el ejemplo es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo, valga la redundancia, Él es nuestro ejemplo. Él vino y rindió su voluntad. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es voluntad? Lo hemos estudiado con respecto cuando estábamos viendo el alma. ¿Qué es voluntad? Es la potencia del alma que mueve a hacer o no una cosa. Es la decisión que cada uno de nosotros tiene por medio ya sea de un conocimiento o de un sentimiento. Recuerde que el alma está compuesta por mente, voluntad y sentimientos. Mente es donde están el conocimiento, sentimiento es lo que sentimos, y la voluntad es que ya sea por conocimiento o por sentimiento, hacemos algo. Entonces, voluntad es la potencia del alma que mueve a hacer o no una cosa. Y entonces la voluntad del hombre enfrentada a la voluntad de Dios, porque aquí es donde vemos esto. Yo tengo mi voluntad, que es la de mi alma. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la voluntad del alma? Pecar. ¿A qué me lleva la voluntad del alma? A pecar. Entonces, mi voluntad, porque cuando el Señor vino a nuestra vida, empezó el proceso. No es que que el alma fue cambiada por completo. No, es una lucha, recuerde, es una lucha que a usted y a mí nos importa mucho llevar, vencer. Entonces, la voluntad del hombre enfrentada a la de Dios es la esencia del pecado y la base de la caída de Adán. Adán, con pleno conocimiento, con pleno entendimiento, desobedeció, cayó. Su voluntad lo llevó a desobedecer a Dios. Entonces, Jesús es el segundo Adán, que él dijo de sí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Dónde está esto? En Juan 5:30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
¿Qué tenía que haber hecho el primer Adán? La voluntad de Dios. ¿Qué hizo? Desobedeció. Y entonces vino el pecado, vino la muerte al hombre. Entonces, el segundo Adán, ¿qué vino? Vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la hizo? Vino la redención, vino el perdón, vino la salvación para nuestras vidas. Entonces, el varón perfecto es aquel que ha rendido su voluntad. Y usted probablemente puede decir, hermano, pero no hemos rendido por completo. Sí, es cierto. Pero esa es nuestra lucha a diario. Llegar a esa estatura. El apóstol Pablo decía, prosigo a la meta. Es decir, no me detengo. No es que lo haya ya alcanzado todo. Pablo estaba diciendo, no soy perfecto, no he alcanzado, pero yo corro, yo peleo contra mí mismo, me doy golpes contra mí para vencer mi voluntad y hacer la voluntad del Padre. Cristo, Jesús en Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Imagínese, Jesús, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Oiga, y mi juicio es justo. Pero según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco. ¿Por qué el Señor Jesús llegó y fue nuestro varón perfecto? Porque siendo humano, totalmente humano, 100% hombre. ¿Por qué? Porque dice, porque no busco mi voluntad. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a llegar a esa estatura? No buscando nuestra voluntad. Y después dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No buscar nuestra voluntad, sino buscar la voluntad del Padre. Acompáñeme a Hebreos 10, 7 al 9. Hebreos 10, Hebreos 10 del 7 al 9. Oiga, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Para qué vino Dios? Para hacer su voluntad. Versículo 7, ¿verdad? He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, los deseos de nuestra alma, que nos lleva a pecar, porque no nos lleva a otra cosa, cuando se enfrenta a la voluntad de Dios, es cuando tenemos ese conflicto. Pero cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, hay un cambio en nuestras vidas. Hay un cambio por completo. Hay un cambio diferente. Hay un cambio que se nota y que se debe de notar en nosotros. Entonces, sí vamos a tener ese conflicto. Sí, hermanos. Sí vamos a tener el conflicto. Pero la palabra dice que mayor es el que está en nosotros. La palabra también dice que cuando yo no puedo hacer la voluntad de Dios, porque me cuesta, porque tengo luchas. Todos tenemos luchas. Entonces, leemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo.
Cuando yo digo, Señor, ya no puedo, Señor, no aguanto, no puedo seguir más, el pecado me ve, todo lo puedo. Es que Él me fortalece para poder hacer su voluntad. ¿O acaso el Señor no fue fortalecido para hacer su voluntad? Imagínese, convertirse en pecado cuando Él nunca había pecado. Llevar todas nuestras culpas. Llevar la condenación. Entonces, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece para cuando nuestra voluntad se quiere enfrentar a la voluntad de Dios. Entonces, para hacer tu voluntad. Fíjese, dice en el versículo 9, diciendo luego, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los sacrificios del antiguo régimen o de la ley no eran agradables a Dios, porque eran temporales y eran sustituidos por algo que de veras le habría de agradar. Entonces había que estar haciendo sacrificios, 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 y ahora Él hizo el único y excelente sacrificio. Entonces, humanamente ya no tenemos que hacer sacrificios, porque Él ya lo hizo por nosotros. Esos sacrificios y ¿cómo se llama? Muchas veces, en la mayoría de veces, ¿verdad?, no eran agradables a Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros presentamos sacrificios a Dios que no son agradables? Pero ya recibimos la salvación, sí. Entonces, ¿para qué debemos nosotros de presentar sacrificios que son espirituales? Para la rendición de nuestra voluntad. Porque recuerde que la ley condena, no salva. Pero el sacrificio de Cristo vino a salvarnos. Para hacer tu voluntad. La obediencia perfecta de su siervo hasta la muerte. Hizo la voluntad de Dios hasta la muerte. Lo primero dice, quítalo, lo perecedero, lo temporal y caído. ¿Qué es esto? La ley, los sacrificios y el hombre caído. Pero oiga, la ley no es que estamos quitando la ley porque ya no sirve. No. En cuestión de que la ley ya no nos condena, pero la ley me preserva. Siempre hago la aclaración porque hay mucha gente que dice que la ley está obsoleta y ya no sirve para nada. No. La ley a usted y a mí nos preserva, pero la ley no salvaba. La ley condenaba. Lo segundo, Él como cabeza y su cuerpo, la iglesia. Dice, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Él como cabeza y nosotros, su cuerpo o la iglesia. ¿Y qué trajo esto? Bueno, trajo la gracia. Trajo la salvación para nuestras vidas. Quitó la condenación. Ya no es necesario más sacrificios. Y que podamos llegar a la plenitud del varón perfecto. Entonces, asimismo, el cristiano es llamado a hacer no la voluntad de su carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, usted y yo como cristianos somos llamados a hacer no la voluntad de su carne y de los pensamientos,
sino a hacer de corazón la voluntad de Dios. Efesios 6:6. Ahí mismo, Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué somos llamados? Bueno, a no hacer la voluntad de nuestra alma, la voluntad de la carne y de los pensamientos, sino a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar a esto? Buscando diligentemente conocerla. Usted es responsable de buscarlo diligentemente. Efesios 5:17. Ahí mismo. Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oiga, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, usted y yo debemos de ser diligentes. El diligente es lo contrario a lo insensato. Y esto nos va a llevar a comprobar su voluntad, que es agradable y perfecta. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oiga, gozaos en la esperanza de gloria, en la esperanza que un día vamos a ser transformados, en la esperanza de que un día el Señor va a regresar por nosotros, en la esperanza, gocémonos en que un día este cuerpo de bajeza va a ser eliminado. Y un día vamos a ser transformados. Sufridos en la tribulación. Van a haber dificultades, van a haber problemas. Pero ahí es donde vamos a poner en práctica la fe. Y dice, constantes en la oración. Debemos de ser diligentes. Y es el problema que muchas veces... ¿Qué hizo el Señor? Bueno, se lo voy a leer, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, no estando en la condición de Dios. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, oiga, se humilló a sí mismo. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, una naturaleza humana. Entonces el Señor, estando en condición de hombre, con naturaleza de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces quiere decir que usted y yo sí podemos hacerlo. Dice, haciéndose obediente. Haciéndose obediente. Quiere decir que es algo que aprendió. Es algo que desarrolló. Y no es porque no lo era, ya lo vamos a ver más adelante, porque la palabra dice que el niño crecía y se fortalecía. El niño. Amén. Entonces el Señor tuvo un desarrollo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y muerte de maldición. Porque el que moría en un madero era maldito. Él llevó la maldición por nosotros. Y entonces dice aquí, fue obediente hasta la muerte. Hermanos, es cierto, así como se dice el dicho, ¿verdad? Hay una vara muy alta. Pero nos ha dejado de su Espíritu Santo para que usted y yo vayamos progresivamente. Y Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor vino aquí a cumplir la ley. Y la cumplió. Lo hizo. Nos da el ejemplo de que Él sí pudo.
Y qué bendición es que ahora usted y yo vivimos en un tiempo de gracia, que ya no tenemos, que ya no nos condena la ley, y ya no estamos sujetos a los sacrificios. Imagínese. ¿Cuántos llegaron a cometer ese pecado, ese error de presentar animales impuros, animales con defectos, etcétera? Amén. Entonces, ahora, quiero que veamos algunas características del varón perfecto. Características del varón perfecto. Y esto lo vamos a ver en Ezequiel 1:10. Ezequiel 1:10. Ezequiel 1:10. Acompáñeme, por favor, hermanos, ahí ocupe su Biblia. Hermanos, es importante, y déjeme decirle esto, yo sé que no me lo ha pedido, pero déjeme darle un consejo. Cuando escuche alguna enseñanza, haga eso. A todos nos ha pasado, porque mentiría si digo, no, hermano, nunca lo he hecho. Pero muchas veces ponemos una enseñanza y nos ponemos a hablar, a cocinar, a hacer. No, tome el tiempo. Tome el tiempo. Es muy importante. Tome un tiempo. Deje de hacer alguna cosa o tome el tiempo. Y si esta enseñanza la tiene que escuchar cuando esté solo, cuando esté sola o una noche más, hágalo. Pero si va a escuchar una enseñanza, una prédica, a la hora que sea, si usted no puede ir el domingo, un martes, el jueves, hermano, tome el tiempo. ¿Ok? Ezequiel 1:10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, oiga, cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Amén. Entonces aquí aquí encontramos las características del varón perfecto. Primero dice que era cara de hombre. Proverbios 26. Proverbios 26. Estamos viendo características, ¿verdad? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Amén. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cara de hombre, fíjese, allá en Ezequiel, cara de hombre, ¿por qué? Porque fue nacido de mujer, creció en gracia delante de Dios y los hombres, aprendió obediencia. La palabra dice que era obediente. Cumplió la ley de Dios y se sometió a la de los hombres, pagando hasta los impuestos. Y él, siendo el rey, ¿tenía que haber pagado? No, no tenía que haber pagado. O no le correspondía a su padre el trono, a José. ¿Por qué los sabios llegaron al templo? Porque quien tenía que haber estado en ese momento en el trono era José. ¿Y qué más? Fue un ejemplo en todo. Entonces la primera característica es cara de hombre, nacido de mujer. Mire, eso es increíble, ¿verdad? Que Dios haya tomado forma de hombre. Qué especial tuvo que haber sido María para ocupar su cuerpo, su vientre, para él desarrollarse ahí.
nacido de mujer, creció en gracia delante de Dios y los hombres, aprendió obediencia, cumplió la ley de Dios, se sometió a la de los hombres, pagando a los impuestos y fue ejemplo en todo. La segunda característica, cara de león. Esto quiere decir autoridad. Y la autoridad se gana. ¿Él vino a imponer autoridad? No. ¿Verdad que no vino aquí a someter a los demás? No. Él se la ganó. Proverbios 30:30. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Oiga, cara de león, que no vuelve atrás por nada. ¿Y qué dijo el Señor? Que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. Si vamos camino hacia la estatura del varón perfecto, no somos ni debemos de ser de los que retroceden, de los que vuelven atrás. Isaías 31:4. Isaías 31:4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Amén. Este hombre habla como quien tiene autoridad. ¿Verdad que de eso dijeron del Señor? Mire las características. Y un día vamos a llegar. Pero mientras tanto, mantengámonos firmes, santifiquémonos, hagamos su voluntad. Ese es el camino para llegar a esa estatura del varón perfecto. Tercera característica, cara de buey. ¿Qué quiere decir cara de buey? Que es manso y humilde. El Señor fue manso y humilde. Lo quisieron atacar de todas las maneras, ofender y todo lo demás, y Él fue manso y humilde. Dice que no dijo nada. Servidor. Fuerte para trabajos. ¿O no es para eso que se ocupa el buey? Aunque lo maltraten, no ataca. El buey, no el toro. Muchas veces nosotros somos toros, pero no, debemos llegar a ese punto de buey, cara de buey, manso y humilde, servidor, fuerte para trabajos. Ahí está, ¿verdad? Llevando el yugo, ¿verdad? El buey le ponen el yugo y a arar y a caminar, y puede estar haciendo calor, puede hacer un montón de cosas, y ahí está. Va poco a poco. Y aunque lo maltraten, no ataca. Y por último, cara de águila. Busca las alturas para sobrepasar las tormentas. Esto habla de un poder espiritual. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Poder del Señor. ¿Para qué? Para sobrepasar los conflictos, las dificultades, los problemas, para aguantar la presión, los ataques. Fortaleza prometida para que usted y yo podamos sobreponernos a cualquier cosa que venga. Que es necesaria la fortaleza en nuestras vidas. Que habla de las alturas, un progreso espiritual. Es poder llegar, poder pasar. Poder estar, el águila puede estar sobre la tormenta. Abajo está la tormenta y está cayendo fuerte la lluvia, pero el águila tiene esa capacidad de estar por encima. ¿Qué más? Esperar en Dios.
Amén. Esperar en Dios. No tomar decisiones acaloradas. No tomar decisiones porque sí. Esperar en Dios. Y, por último, renovación espiritual. Esa renovación de la cual el águila tiene la capacidad, ¿verdad?, de rejuvenecerse. Y de lo que también vemos en algunos versículos de Isaías. Entonces, hermanos, es necesario poder rendir nuestra voluntad. Porque solo rindiendo la voluntad vamos a poder alcanzar estas cosas. Cara de hombre, solo rindiendo la voluntad, vamos a aprender obediencia. Vamos a cumplir la palabra, la ley de Dios. Vamos a ser ejemplo en todo. Solo rindiendo nuestra voluntad, vamos a ser como el león que no retrocede. Solo rindiendo nuestra voluntad vamos a ser como ese buey manso y humilde, servidor para todos. Y que algo que pasó no nos va a desviar. Y solo rindiendo nuestra voluntad vamos a tener ese poder espiritual. Porque el Señor no va a premiar, amén, no va a premiar a uno que no rinde su voluntad. A uno que no rinde su voluntad, qué fortaleza si va a hacer lo que Él quiere y se va a meter en problemas. El que no rinde su voluntad no tiene un progreso espiritual. El que no rinde su voluntad no puede esperar en Dios. Y el que no rinde su voluntad no está esa renovación en su vida. Así que, hermanos, que podamos no decaer, que podamos soportar, aguantar. Porque si el Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Vivimos en un tiempo, hermano, en el cual no estamos siendo perseguidos. Vivimos en un tiempo en el cual tenemos a la mano las enseñanzas. Tenemos medio de transporte. Tenemos todo lo necesario. Que la comodidad, amén, que la comodidad no nos aleje de ese propósito. Y termino con la cita bíblica. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. No desistamos. Sigamos adelante. Miremos la meta. Miremos a Cristo. Y lo hemos estudiado hace poco, ¿verdad? Debemos de madurar, debemos de mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos esta promesa de que un día usted y yo seremos transformados. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque una vez más podemos, Señor, poder aprender de tu palabra. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones, que sea un alivio, que traiga ese refrigerio que necesitan nuestras vidas, que podamos someternos a ti y hacer tu voluntad. Bendice a mis hermanos y que podamos tener una noche de descanso y que tu palabra quede en nuestros corazones y demos fruto. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche. Amén.